Hoy revisaremos el tema sistema nervioso autónomo. Comenzando con algunas generalidades. El sistema nervioso autónomo, conocido con la sigla de SNA, igual que el sistema nervioso somático, se organiza con base en el arco reflejo. Es decir, hay receptores viscerales que se conectan por medio de una vía aferente autónoma con el SNC, que es el sistema nervioso central. Y luego este se conecta por medio de una vía eferente con efectores viscerales. El principal efector del sistema nervioso autónomo es el músculo liso, pero también el sistema nervioso autónomo inerva al músculo cardíaco y a las glándulas. Recuerden que el sistema nervioso somático inerva al músculo esquelético. Las porciones motoras periféricas del sistema nervioso autónomo incluyen neuronas preganglionares y postganglionares. Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se localizan en la columna gris intermedio lateral IML, eferente visceral de la médula espinal, o en los núcleos motores homólogos de los pares craneales. Los axones de las neuronas preganglionares hacen sinapsis en los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares localizadas en el sistema nervioso periférico, SNP. Los estímulos de salida autónomos se dividen en dos ramas, la rama simpática y parasimpática. Ambas ramas se comunican con el sistema nervioso entérico, que se considera como una tercera rama del sistema nervioso autónomo. Aquí observamos una imagen del sistema nervioso autónomo y observamos que las neuronas preganglionares se ubican en el sistema nervioso central, es decir, sus cuerpos celulares están en el sistema nervioso central. Aquí observamos una parte que está en núcleos, en el tallo cerebral, por ejemplo, la mayor parte acá en la médula oblongada, que son núcleos, todos estos son núcleos de pares craneales. Y luego tenemos otra parte de neuronas preganglionares que se ubican, como ven acá, en la médula espinal. Luego observan acá ya neuronas postganglionares cuyos cuerpos se ubican, por ejemplo, acá en esta columna paravertebral que se encuentra al lado de la médula espinal. Y hay otros cuerpos de neuronas postganglionares que se encuentran en ganglios periféricos. Por ejemplo, aquí aparece el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior, que son ganglios en el sistema nervioso periférico donde se encuentran neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo. Estas neuronas postganglionares son las que inervan a las distintas vísceras en los distintos lugares del organismo. Comenzamos ahora a hablar de una de las dos ramas del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático. Los axones de las neuronas preganglionares simpáticas abandonan la médula espinal, ME, en las raíces ventrales de los nervios primero torácico hasta tercero o cuarto lumbar. Por ello, se conoce al sistema nervioso simpático
como división toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Es decir, porque los cuerpos de las neuronas preganglionares simpáticas se encuentran en la médula torácica y hasta en el segmento tercero o cuarto de la médula lumbar. Los axones de estas neuronas preganglionares simpáticas pasan después en la vía de las ramas comunicantes blancas a la cadena ganglionar paravertebral del simpático, donde están la mayor parte de los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares. Acuérdese que las neuronas preganglionares van a hacer sinapsis con las neuronas postganglionares. Aquí observamos una imagen donde vemos cómo una neurona preganglionar simpática emite un axón que sale de la médula espinal por la raíz ventral o raíz anterior, que se junta con esta otra que es la raíz posterior para formar un nervio espinal. Luego la fibra continúa por ese nervio espinal, pero luego pasa por el ramo comunicante blanco hacia esta columna de ganglios que es la columna paravertebral que está al lado de la médula espinal. Los axones de algunas neuronas postganglionares pasan a las vísceras en los diversos nervios simpáticos. Otros axones reingresan a los nervios espinales por las ramas comunicantes grises. Aquí observamos una imagen donde se muestra tanto la rama comunicante blanca que ya observamos en la figura anterior, pero aquí se observa la otra rama, la rama comunicante gris, por donde hay fibras que regresan a los nervios espinales y luego van a pasar a la periferia. Los nervios simpáticos postganglionares hacia la cabeza se originan en los ganglios superior, medio e inferior. Este último ganglio, el inferior, se conoce también como ganglio estrellado, en la extensión craneal de la cadena ganglionar del simpático, y viajan hasta los efectores con los vasos sanguíneos. Algunas fibras de las neuronas preganglionares pasan a través de la cadena ganglionar paravertebral y terminan en las neuronas postganglionares localizadas en los ganglios colaterales, cercanos a las vísceras. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático. Los cuerpos de las neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en dos lugares. Una parte en los núcleos de los siguientes pares craneales: tercero u oculomotor, séptimo o facial, noveno o glosofaringio y décimo o vago. Por medio de los tres primeros nervios se inervan estructuras viscerales en la cabeza, y por los nervios vagos se inervan estructuras ubicadas en el tórax y en el abdomen superior. La otra parte de los cuerpos de las neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en la médula espinal, en los segmentos sacros 2 a 4. Esta parte inerva vísceras pélvicas. Las fibras preganglionares terminan en neuronas postganglionares cortas que están localizadas dentro o si no cerca de las estructuras viscerales inervadas.
¿Cuáles neuronas en el sistema nervioso autónomo son colinérgicas? Es decir, que liberan acetilcolina como neurotransmisor. Pues son las siguientes. Número 1, todas las neuronas preganglionares. Aquí estamos incluyendo tanto las que son simpáticas como las que son parasimpáticas. En segundo lugar, las neuronas posganglionares parasimpáticas. En tercer lugar, las neuronas posganglionares simpáticas, que inervan a las glándulas sudoríparas. Y en cuarto lugar, las neuronas posganglionares simpáticas, que inervan vasos sanguíneos en el músculo esquelético y que tienen un efecto vasodilatador. ¿Cuáles son, por el contrario, neuronas noradrenérgicas? El resto de las neuronas posganglionares simpáticas, que constituyen, por supuesto, la mayoría de ellas, porque son las neuronas posganglionares simpáticas diferentes a las que mencionamos, que eran las posganglionares simpáticas que inervan a las glándulas sudoríparas y las que inervan vasos sanguíneos en el músculo esquelético y que tienen efecto vasodilatador. Entonces, todas las demás neuronas posganglionares simpáticas son las noradrenérgicas, que por supuesto liberan noradrenalina como neurotransmisor. Aparte de la acetilcolina y de la noradrenalina, ¿qué otros neurotransmisores también se liberan en el sistema nervioso autónomo? La dopamina y la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, conocida con las siglas de GnRH en base a su nombre en inglés. Aparte de neurotransmisores, también hay participación de cotransmisores que se liberan junto con los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son? El BIP, péptido intestinal vasoactivo, el ATP, el adenosintrifosfato, y el neuropéptido Y, conocido con la sigla de NPY. Hablamos ahora acerca de las funciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a ir hablando de estas funciones en varios sitios del organismo, comenzando con los ojos. Observamos que en los ojos el parasimpático produce miosis, que se refiere a una constricción pupilar, es decir, a una disminución del diámetro de la pupila. En cambio, el simpático produce lo contrario, que es la llamada midriasis, que consiste en una dilatación pupilar, es decir, en un aumento del diámetro de la pupila. También en los ojos el parasimpático produce contracción del músculo ciliar. Esto forma parte de lo que se produce como resultado del llamado reflejo de la acomodación o reflejo de la acomodación ocular, que sirve para la adaptación para la visión cercana. El simpático produce lo contrario, es decir, una relajación del músculo ciliar, y eso sirve para una adaptación para la visión lejana. Como ven aquí, el parasimpático y el simpático tienen efectos opuestos. A nivel del corazón, el parasimpático produce, PS significa parasimpático, SP significa simpático. El parasimpático produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Esto se conoce como efecto cronotrópico negativo. El simpático produce aumento de frecuencia cardíaca, lo que se conoce como efecto cronotrópico positivo. También el parasimpático en el corazón produce disminución de contractilidad, o sea, disminución de la fuerza de contracción. Esto se conoce como efecto inotrópico negativo. El simpático produce aumento de contractilidad, o sea, de fuerza de contracción del corazón. Esto se conoce como efecto inotrópico positivo.
También el parasimpático en general produce una disminución de la velocidad de conducción del impulso cardíaco. El simpático produce aumento de la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Vemos acá entonces que el parasimpático y el simpático en el corazón tienen efectos opuestos. También le llamo la atención de que el parasimpático es, de acuerdo a sus efectos, inhibidor para el corazón. En cambio, el simpático es estimulador. Observemos ahora efectos a nivel de las arteriolas en distintos lugares. Primero, en las arteriolas coronarias, en la pared del corazón. Observemos, el parasimpático produce constricción, el simpático produce constricción. El simpático produce sus efectos con intervención de los receptores alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. A nivel de las arteriolas de la piel y de las mucosas, el parasimpático produce dilatación y el simpático produce constricción. A nivel de las arteriolas en el músculo esquelético, el parasimpático produce dilatación y el simpático produce constricción por medio de receptores alfa 1, pero produce dilatación por medio de receptores beta 2. A nivel del músculo bronquial, el parasimpático produce contracción de músculo liso bronquial y el simpático produce relajación por medio de receptores beta 2 adrenérgicos. En el tubo digestivo, el parasimpático produce aumento de la motilidad, es decir, aumento de los movimientos del tubo digestivo, y el simpático produce disminución de la motilidad. El parasimpático produce relajación de los esfínteres y el simpático produce contracción de los esfínteres. El parasimpático produce estimulación de las secreciones en el tubo digestivo y el simpático produce inhibición de las secreciones en el tubo digestivo. En el tubo digestivo vemos que el parasimpático y el simpático tienen efectos opuestos, pero a diferencia de lo que sucede en el corazón, aquí es el parasimpático el que es el estimulador y el simpático es el inhibidor. En la vejiga urinaria y en la uretra, en el músculo detrusor, que se encuentra en la parte de arriba de la vejiga urinaria, el parasimpático produce contracción y el simpático produce relajación. A nivel del trígono, que se encuentra en la parte de abajo de la vejiga urinaria, y a nivel del esfínter uretral interno, el parasimpático produce relajación y el simpático produce contracción. Como vemos, el parasimpático y el simpático a estos niveles tienen efectos opuestos. Cuando el parasimpático produce contracción del músculo detrusor y relajación del trígono y del esfínter uretral interno, con ello favorece la micción, que es el vaciamiento espontáneo de la vejiga de orina. A nivel de los órganos sexuales masculinos, el parasimpático produce erección y el simpático produce eyaculación. Estos efectos son interesantes porque aquí podemos ver que aquí no se oponen, sino que podemos decir que se ayudan. En las glándulas sudoríparas y en las salivales. En las glándulas sudoríparas, el parasimpático produce una secreción generalizada y el simpático produce una secreción ligera y localizada, por ejemplo, en las palmas de las manos. Vemos que en realidad aquí no hay un efecto propiamente opuesto del parasimpático y el simpático, pero sí hay una diferencia de calidad. El parasimpático produce una secreción de sudor generalizada, pero una secreción de sudor ligera y localizada. De manera similar vemos que en las glándulas salivales el parasimpático produce una secreción acuosa profusa
y el simpático produce a través de receptores alfa 1 secreción espesa y viscosa, y a través de receptores beta produce secreción de amilasa, que es una enzima que forma parte de la saliva y que contribuye a la digestión del almidón, que es parte de los carbohidratos. Como ven, entonces aquí también no hay efectos propiamente opuestos, pero sí hay un efecto de diferente calidad. En el hígado y en el tejido adiposo. En el hígado, el simpático produce glucogenólisis, pero el parasimpático no tiene efecto en la glucogenólisis. Por eso aparece acá una raya discontinua para simbolizar que el parasimpático no tiene efecto. De manera similar, vemos que en el tejido adiposo el simpático estimula la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos a ácidos grasos más glicerol, pero el parasimpático no tiene efecto sobre la lipólisis en el tejido adiposo. Aquí tenemos una comparación en algunos aspectos entre el simpático y el parasimpático. El simpático es catabólico, las neuronas postganglionares son adrenérgicas, por lo menos en su mayor parte, y tienen un origen toracolumbar en la médula espinal. Sirven para la reacción de lucha y de huida. Las fibras postganglionares son largas, las fibras preganglionares son cortas y casi todas las terminaciones segregan noradrenalina. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es anabólico, las neuronas postganglionares son colinérgicas, o sea, liberan acetilcolina y tienen un origen cráneo-sacral. Sirve para las reacciones basales. Las fibras postganglionares son cortas y las fibras preganglionares son largas, y casi todas las terminaciones segregan acetilcolina. Siguiendo con la comparación, el sistema nervioso parasimpático, su activación está orientada al ahorro de energía, sirve para la contracción del músculo liso bronquial, realiza la función de regulador, busca el equilibrio o inhibe conductas de la división simpática y se relaciona con los procesos de descanso. En cambio, el sistema nervioso simpático se activa cuando el hipotálamo es activado por un determinado evento, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo en los músculos, realiza la función de activador y lleva a cabo una preparación del cuerpo frente a estímulos externos. Una descarga colinérgica, es decir, parasimpática, funciona como un sistema anabólico que favorece la digestión y la absorción intestinal del alimento. Una descarga noradrenérgica, por el contrario, es decir, una descarga simpática, es catabólica y descarga como una unidad en situaciones de emergencia. Es muy valiosa para la preparación de la persona para contender o para enfrentar urgencias. Como decía el famoso fisiólogo norteamericano Walter Cannon, sirve para la preparación para huir o luchar, aunque también tiene otras funciones. Con respecto a la médula suprarrenal, primero observemos que hay una glándula suprarrenal que se encuentra por encima de cada riñón. Pero esta glándula suprarrenal se divide en dos partes, la parte más externa, que es la corteza, y la parte más interna, que es la médula, es decir, la médula suprarrenal. ¿Cuál es la función de la médula suprarrenal? Producir o secretar hacia la sangre catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estas van a funcionar como hormonas y cuando se liberen por la médula suprarrenal van a constituir una respuesta ante situaciones de estrés.
La médula suprarrenal se considera como un ganglio simpático, en el cual las neuronas postganglionares perdieron sus axones y se transformaron en células secretoras. Las hormonas secretadas no son esenciales para la vida, pero ayudan a preparar al individuo para enfrentarse a situaciones de urgencia. La adrenalina es la hormona más secretada por la médula suprarrenal. Los efectos de la adrenalina y de la noradrenalina, secretadas a la sangre como hormonas por la médula suprarrenal, son similares a los efectos del sistema nervioso simpático. La dopamina se secreta por la médula suprarrenal en cantidades muy bajas y se cree que no tiene función como hormona. Sin embargo, se usa como medicamento y, por supuesto, en otros lugares funciona como neurotransmisor.